Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos, quienes en estos momentos están conectándose para estar presentando la palabra de Dios a través de la palabra que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Su palabra no tiene límite y es por ello que vamos a tomar en esta tarde la hermosa palabra del libro de Nehemías, capítulo 5, versos del 1 al 4. Dice de la siguiente manera: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Habían quien decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Gloria al Señor. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. La palabra del Señor en esta tarde tiene como tema el clamor de la humanidad. Bien es cierto, en este día y en estos tiempos estamos pasando dificultades, pero ello no quita de que nosotros tenemos que volver nuestra mirada, nuestros ojos, nuestro pensamiento y nuestro corazón a Dios. Vamos a ver en primer punto que dice: hubo un gran clamor del pueblo. Y dentro de ellos están mujeres y varones, niños, en lo cual hoy en día es necesario volver a los caminos de nuestro Dios, clamar a nuestro Dios Todopoderoso, porque realmente es necesario, porque estas cosas que están pasando es muchas veces por la condición del hombre a causa del pecado. Bien, sin antes, vamos a Levíticos 25, 33, donde el pueblo de Israel, por su pecado, por su rebeldía, se convirtieron en esclavos de sí mismos. Y eso es lo que está pasando el día de hoy, que muchos de nosotros quizás hemos olvidado la gracia de Dios, pero es importante saber. En Levíticos 25, 33 dice así: y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano emproveciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. Gloria al Señor. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que nos toca hoy en día hacer para que nosotros como peruanos, porque la humanidad entre sí muchas veces se esclavizan de sí mismos. ¿Por qué? Porque su corazón se aparta de Dios. Entonces es necesario clamar a nuestro Dios que nos dé integridad de corazón, inteligencia y sabiduría para poder nosotros tener ese absoluto interés y compromiso de apoyarnos entre cristianos, entre hermanos, entre seres humanos, ya que en estos momentos nuestro país, en especial nuestro país Perú, está pasando una situación difícil, pero por la gracia de nuestro Dios, aún los cristianos, la iglesia del Señor, tiene esta gran oportunidad de tomar cartas en el asunto y apoyarnos, y no ser parte de la otra persona, la cual no conoce a Cristo y toma cohecho, toma con ligereza lo que tiene el débil, el pobre. Es necesario que nosotros ayudemos a nuestros semejantes. En el verso 4 dice: había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey y sobre nuestras tierras y viñas.
Hermanos, muchas veces el hombre sin Dios, el hombre sin esperanza, en su momento de descuido a la presencia de Dios, lo vende y toma por prestado muchas veces dinero y lo despilfarra. Entonces, por ello viene la calamidad, la necesidad, la sequía espiritual. El gran problema de estos hermanos judíos pasó y vino por el gran problema del pecado. Vamos a ver en Nehemías capítulo 1, verso 6 al 7. Dice así: Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Gloria al Señor. Es ahora, en estos momentos, día de oración, día de clamor. Al hablar la palabra clamor, indica que debemos clamarle al Señor, que debemos orar con intensidad de lo profundo de nuestro corazón y reconociendo que le hemos fallado a Dios. Aquí nos deja un clave ejemplo de nuestro pueblo de Israel, nuestros hermanos en aquel entonces, y reconoció Nehemías, y Nehemías era el líder en aquel entonces, y reconoció el pecado que estaban siendo ellos causantes del problema que estaba pasando el pueblo de Israel, los demás. Entonces hoy en día en el Perú, también la humanidad, hermanos que se han vuelto atrás, volveos a la presencia de Dios. Mis amigos, mis amigas, señor, señorita, joven, anciano, le invitamos que vuelvan y reconozcan que le han fallado a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces le fallamos a nuestro Dios. Y esas son las circunstancias y las necesidades y las adversidades que vienen. Y muchas veces lo vemos como que fuera simplemente y llanamente una enfermedad, una pandemia. Pero esto se convierte en una realidad que esclaviza. Y cuando uno se esclaviza del pecado, su final es trágico. Es duro, muchas veces para nosotros como creyentes en el Señor, es duro decir que su final es trágico. No solamente es la muerte, sino que es el infierno mismo. Quizás esta pandemia nos puede llevar a la muerte, pero nosotros queremos, como iglesia del Señor, que volvamos a nuestro Dios. Dios nos está llamando, que nosotros nos reconciliemos con nuestro Señor. Vamos caminando hacia la conclusión de que el hombre debe buscar al Señor porque está en una condición mal. Es necesario volver a nuestro Dios. Vamos a ver en el libro de Romanos, el capítulo 1, verso 21 al 27. Gloria al Señor. Nuestro clamor tiene que ser oído y escuchado. Tiene que venir juntamente con un arrepentimiento genuino, porque eso es lo que quiere nuestro Señor. El hombre sin Dios está condenado no solamente a muerte, sino irse al infierno. 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, es decir, en sus conocimientos, en sus pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
fue orgulloso, fue vanaglorioso, fue jactancioso. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, mis amados hermanos, ese es el gran problema de muchas enfermedades muchas veces. El hombre se desvía de la presencia de Dios, se desvía del conocimiento de Dios, se desvía de su fe, de su credibilidad, a quien ha creído, a quien debemos honrarle. Muchas veces el hombre no quiere reconocerle a Dios como Dios el Creador. Dios nos ha creado al varón, varón, a la mujer, mujer. Pero sin embargo, hoy en día, la humanidad cada día se pervierte. Cada día está más alejado de Dios, más arrogante. Su vida es muy vanidosa, muy jactanciosa e incrédula. Quieren creer a Dios en un momento, luego se olvidan, luego se desvían. Y la consecuencia es fatal. Esta enfermedad, con toda seguridad, mi estimado hermano, mi estimada hermana, amigo, señorita, joven, caballero, usted que nos está viendo, usted que nos está escuchando, usted que tiene su Biblia, mire, la palabra de Dios dice que esto es muchas veces la consecuencia del pecado del hombre. Porque no solamente lo hace, lo comete, sino que se deleita. Y de generación en generación viene la maldad, viene el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo, a través del Dios Todopoderoso, se encarnó aquí en la tierra. Y Él murió para salvarnos, para librarnos de esta condenación. Por tanto, le digo en el nombre del Señor Jesucristo, no tener temor a estas enfermedades, a esta pandemia, sino que más bien hay que tener temor a la presencia de Dios. Dios viene pronto. Bendito sea el nombre de Cristo. También, pues la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es dolor. Miremos en Romanos capítulo 2, verso 9 al 11, dice así: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego o el gentil o de las demás naciones. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, también al gentil, y entre ellos estamos el Perú. Gloria al Señor, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Si en verdad es cierto que Dios va a castigar a esta humanidad, pero antes de venir la angustia, la tribulación, el dolor, el sufrimiento, viene la oportunidad de que Dios nos llama al arrepentimiento. Es por ello que nosotros debemos clamarle al Señor, reconocerle y decirle: hemos pecado contra ti, mi Dios.
¿Cuál es ese hijo pródigo que dijo, he pecado contra ti, he pecado contra Dios, he pecado contra mi Padre? Si bien es cierto, hoy en día la humanidad está dejando los principios, los valores. Hoy en día los hijos ya no respetan a los padres, ya no respetan a sus mayores. Ustedes se han preguntado, ¿por qué razón hoy en día vemos nuestros militares por las calles? Porque aún no hay respeto en el hogar, aún personas letradas no respetan. Nuestras autoridades están puestas por Dios. Por amor de Dios, hay que respetarlos, a nuestros militares, a nuestros policías. ¿Por qué? Porque también ellos tienen familia. Porque ellos también tienen madre, tienen hijo, tienen esposas. Nuestros médicos, nuestras enfermeras y toda la humanidad. Es necesario volver al Señor. ¿Por qué? Porque allí es donde encontramos honra y gloria, dice, y paz a todo el que hace lo bueno, principalmente al pueblo de Israel, a los judíos, nuestros hermanos, nuestros amigos. Obedezcamos a la autoridad puesto por Dios. Dios es el que pone la autoridad. Porque por gracia y su misericordia de nuestro Dios sigue vigente la promesa divina, sigue vigente la gracia de nuestro Dios. Miremos en Romanos 2:4, donde dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué menospreciar esa gracia divina de nuestro Dios? ¿Por qué menospreciar la autoridad que ha sido puesta por nuestro Dios? Pues es momento de volver a nuestro Dios, confiar en la gracia de nuestro Dios, confiar en la misericordia de Dios, así como lo dijo y lo hizo Nehemías. Él clamó a nuestro Dios, él buscó la protección de Dios, él reconoció el momento, la circunstancia en el cual estaba viviendo el pueblo. Y él también se puso en sí y dijo, hemos pecado contra ti, oh Dios. Pero en el fondo de su corazón y desde el fondo de su corazón salió ese sentimiento, ese pensamiento, ese anhelo, ese deseo de que en Dios íbamos a tener misericordia, íbamos a obtener aceptación, íbamos a obtener perdón por nuestros pecados. Entonces, hoy en día es necesario que nosotros volvamos al Señor, clamémosle al Señor, digámosle, Señor, perdónanos, hemos fallado, te hemos fallado, pero necesitamos de tu gracia, porque sabemos y confiamos en la promesa divina de nuestro Dios. Sigue vigente, no lo menospreciemos, no lo tengamos en poco, porque nuestro Dios es todopoderoso. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8, que nos dice nuestro Dios. A través de su palabra nos fortalece. A través de su palabra Dios nos ayuda a mirar la situación en la cual nosotros nos encontramos. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Vamos a ver en el libro de Timoteo, con su Biblia, anoten. Porque es importante, hermanos, tener en cuenta a nuestro Dios en todo momento, en toda circunstancia de nuestra vida, aún en lo más difícil. Es allí donde el Señor está presto
para oírnos, para escucharnos, para darnos entendimiento y sabiduría. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino partícipe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, quien nos lavó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sabemos que en nuestro Señor Jesucristo tenemos esa plena seguridad de ser salvos, de ser sanos, de ser protegidos, de ser fortalecidos, de ser sabios, de actuar sabiamente en estas circunstancias en las cuales nos estamos encontrando. Entonces, mi querido hermano, mi querido amigo, usted, madre de familia, que está pasando por un momento dificultoso, que de repente usted no tiene que comer, usted no tiene que vestir, pero el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová de los ejércitos. Y Él proveerá, Él nos dará la victoria. Créalo, en el nombre de Jesucristo. Pero vuélvase al Señor. Clamémosle al Señor con un corazón sano, con un corazón arrepentido, compungido, para la gloria de nuestro Dios. Porque en Él nosotros somos más que vencedores. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y ya le decía, mis amados hermanos, mi amado oyente, la palabra muerte a muchos les aterroriza, pero a los que ya recibimos a Cristo, los que ya hemos sido lavados con su sangre preciosa de nuestro Dios, no le tenemos miedo a la muerte, porque de muerte hemos pasado a vida en nuestro Señor Jesucristo. Dice, hemos sido sacados a la luz de la vida y a la inmortalidad. Somos inmortales en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, ¿por qué? Cuando vemos un cambio en el hombre que vuelve al Señor, que conoce quién es Dios y sabe reconocer que bajo la potencia de Dios, que bajo la mano poderosa de Dios, estamos a salvos. Hay un nuevo mundo de vivir, hay un nuevo hombre en el cual nosotros somos partícipes. Colosenses 3:12 dice que nosotros tenemos algo maravilloso, algo más valioso de lo que puede darnos este mundo. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Miren, esas son las cualidades o características del hombre, de la mujer, de aquel niño, de aquel joven, de aquella señorita, que cuando recibe a Cristo, cuando clama al Señor, Dios transforma a ese varón, transforma a esa mujer, transforma ese hogar. Y ya no se deleita en el pecado, reconoce que Dios es su creador y se conduce en la vida como verdaderos escogidos de que Dios nos ha escogido. Santos, una vida separada
para nuestro Dios, ya no pensar en la idolatría, ya no poner nuestra confianza en el hombre, porque el hombre ofrece tales cosas y no lo cumple, pero Dios es fiel a su palabra, fiel a su promesa. Amados de entrañable misericordia. El hombre sin Dios es una persona impía, no tiene amor por sus semejantes, pero el que conoce a Cristo, tiene a Cristo, el Espíritu Santo nos ayuda a ser misericordiosos, a ser bondadosos, a dar sin esperar recibir, ofrendar, dar aún su tiempo para los que lo necesitan. Humildad, lo que mucha falta está haciendo en estos días, la humildad. Mucha gente todavía vive soberbios, vive pensando en que ellos son más que los demás. Y tener paciencia. Con paciencia, no nos desesperemos, porque vendrá en su momento oportuno el socorro de nuestro Dios. Así como David, el gran rey, que lo tenía todo, pero había momentos tan difíciles que de pronto volvía y decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Ese debe ser tu clamor. Ese debe ser nuestro clamor a Jehová de los ejércitos. Confiar. ¿Por qué? Porque ya sabemos y confiamos que nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Toda clase de pecado que usted haya cometido, si hoy en día usted le dice: Señor, he pecado contra ti, pero perdóname, confieso mi pecado, el Señor está apto, está disuelto, está resuelto, está cerca para recibirnos. No esperemos el mañana. Hoy es el día de salvación. No espere que pase otros días más, por lo cual digas algún día: no tuve oportunidad. Hoy es el día de volvernos al Señor y ser nuevas criaturas y vestirnos tal como nuestro Dios quiere. Muchas veces, hermanos, el pecado está grandemente ante los ojos de nuestro Dios, que es necesario que el hombre cambie de pensamiento, cambie de parecer, cambie su fe, no ponga su fe en la creación que Dios ha hecho. Muchas veces han desviado su fe, han desconocido al Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces es necesario que nuestro Dios more en nuestras vidas y en nuestros corazones. Sin más que decirles, esta es la palabra del Señor, y les invitamos a cada uno de ustedes que le inviten a Dios en sus corazones, pues nosotros vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo, porque el Señor dice que Él no retarda su venida. Estos acontecimientos no nos asuste, sino que nos afirme, porque Cristo viene pronto, por una iglesia sin mancha, sin pecado, sin arruga. Entonces hagamos un alto a nuestra manera de vivir, que muchos lo han tenido, desconociendo la grandeza y el amor de nuestro Dios, desconociendo la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Volvámonos al Señor, así como aquel hombre, ese gran líder Nehemías, que reconoció que él
y su pueblo estaba en aprietos, que su pueblo estaba con una necesidad grande, la cual en vez de mejorar, se iban siendo esclavos, no solamente del pecado, sino también económicamente. Y hoy en día nuestro país está allí, así, pero eso que no nos quite esa gran oportunidad de que nuestro Dios nos puede aceptar. Invitamos a cada uno de ustedes que lo reciban a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador personal, porque la vida está en sus manos de nuestro Dios. Y muchas gracias, mis amados hermanos, hermanas, quienes han estado siguiéndonos por este medio, el cual el Señor nos ha permitido. Que Dios me los bendiga inmensamente y ricamente.